Dicen que no hay plazo, no se cumpla. Y hemos llegado hasta el último capítulo de Apocalipsis. De hecho, incluso la semana pasada vimos los primeros 5 versículos del capítulo 22, el último Apocalipsis. Eh, y uno podría pensar, bueno, del versículo 6 al 21, que es el epílogo, la parte final, las palabras finales del libro de Apocalipsis, uno podría decir, bueno, ya está todo dicho, ¿no es cierto? Y el final debe ser sencillo, simple. Pero no es Pero así, no. no es así. E incluso yo mismo me confié, no acordándome cuando había estudiado Apocalipsis 22 hace tiempo atrás, y es bastante más complejo de lo que aparenta. Incluso, si ustedes vieron los apuntes que mandé ayer, no vamos a hacer un análisis así de corrido, o sea, versículos 6, 7, 8, sino que lo voy a hacer un poquito saltado para ir agrupando versículos, porque de esa forma consideré que era más fácil analizarlo, agrupando conceptos. Ahí lo van a estar viendo y si estudiaron los apuntes ya lo tienen en la mente y si no lo pueden repasar después. Pero básicamente eso vamos a hacer. Vamos a ir, no paso por paso, no versículo por versículo, sino que vamos a ir agrupando. ¿Ya? Ujú. Eh, lo primero que vamos a ver de este epílogo, conclusión, palabras finales, como ustedes quieran llamarlo. Eh, lo primero que llama la atención son 3 versículos, o lo primero que quiero mencionar yo, son 3 versículos, es uno de los versículos que agrupé. ¿Ya? ¿Qué son? 3 versículos que hablan de la segunda venida de Cristo. O sea, desde el versículo 6 al versículo 21 del capítulo 22, el último capítulo de Apocalipsis, se menciona 3 veces la segunda venida de Cristo. Miren, vayamos a ver primero el Apocalipsis 22, versículo 7. Apocalipsis 22, versículo 7. Dice, he aquí, vengo pronto. O sea, ya ahí hay una mención a la segunda venida de Cristo. He aquí, vengo pronto. O sea, habla de la proximidad de su venida. Vengo pronto. Ahora, el versículo 12 también nos habla acerca de la cercanía de la segunda venida de Cristo. Dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Aquí hay otra vez se repite la misma frase. Hace, he aquí, yo vengo pronto. ¿Ya? Concepto de vengo pronto. ¿Cuándo se refiere? A su segunda venida. Que dice que es próxima. Y el otro versículo, el tercer versículo que menciona esta segunda venida es el versículo 20. Ya, últimos versículos de Apocalipsis y de la Biblia. Dice, versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Aquí va, cambia una palabrita, no dice vengo pronto como los otros 2 versículos, dice vengo en breve. Y agrega, amén, sí, ven Señor Jesús. Obviamente son 3 menciones acerca de la venida de Cristo. Dice, vengo pronto en 2 ocasiones y la otra dice, aún como más próximo, vengo en breve. Todo tiempo en breve. Ahora, lo primero que puede surgir en la mente de uno es lo siguiente. El libro de Apocalipsis fue terminado de ser escrito hace aproximadamente 2000 años atrás. 2000 años atrás. Entonces, ¿cómo puede Apocalipsis decir que Cristo viene pronto, viene en breve? Se han pasado 2000 años y Cristo todavía no ha venido. Y todavía pueden pasar algunos años más, que no sabemos cuántos son. Entonces, lo primero que tenemos que ver es ese concepto. ¿Por qué dice vengo pronto, vengo en breve? ¿Ya? Para analizar esto que yo lo llamo la temporalidad
del capítulo 22, a qué tiempo se refiere para referirse que la segunda venida de Cristo es en breve o pronto, tenemos que recordar, primero que nada, algo que ya hemos visto o vimos varias veces. Hace tiempo que ya no lo menciono, pero al principio lo mencioné varias veces. Y es lo siguiente, que el libro de Apocalipsis, eh, en su parte macro, general, está dividido este libro en dos partes, o en dos grandes partes. Y es súper fácil aprenderse esa división. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis tiene 22 capítulos y la mitad de 22 es 11. Y coincidentemente, la primera parte del libro de Apocalipsis va del capítulo 1 al 11. Y la segunda parte de Apocalipsis va del capítulo 12 al 22. O sea, son 11 capítulos la primera parte y 11 capítulos la segunda parte. Cuadra perfecto. Imposible no aprendérselo por lo fácil que es. Ahora, como comentamos varias veces, la primera parte, del capítulo 1 al 11, habla de la parte histórica profética. Histórica profética. ¿Qué significa esto? Que son acontecimientos que van desde que Juan escribe el Apocalipsis hasta la segunda venida de Cristo. O sea, abarcan, podríamos decir, estos 2000 años de historia, hasta la segunda venida de Cristo. Así tenemos las 7 iglesias, las 7 trompetas, los 7 sellos, y nosotros cuando nos avanzamos nos dimos cuenta que hablaban de la historia, abarcando un gran periodo de historia e iban paso por paso, etapa por etapa, analizando la historia de la humanidad desde que Juan escribe el Apocalipsis hasta la segunda venida de Cristo. Esto es histórica profética. Pero a partir del capítulo 12 sucede algo súper especial. Que los últimos 11 capítulos de Apocalipsis se concentran en el tiempo del fin. Ya no echan tiempo atrás hasta cuando escribe Juan. No, se concentra en el último periodo de la historia de la humanidad. O sea, principalmente estamos hablando desde 1798, 1844, que son dos fechas también que mencioné muchas veces, hasta la Segunda Guerra. Es un periodo de tiempo final y mucho más breve, mucho más acotado en cuanto a tiempo que la primera parte de Apocalipsis. Y a esta segunda parte nosotros le llamamos profético escatológica. Profética escatológica. ¿Qué significa escatológica? Escatológica es la palabra que describe eventos que suceden en el tiempo del fin o el tiempo del fin. Entonces se concentra ahí. Por eso vemos, por ejemplo, el fin del tiempo de la gracia, las últimas 7 copas de la ira de Dios, el conflicto previo a la segunda venida de Cristo, qué es lo que va a suceder. Eso está en Apocalipsis 12, 13, 14, ya lo hemos visto varias veces. Después empieza a hablar de cosas que están después de la segunda venida de Cristo. El milenio, de Apocalipsis 20, de Apocalipsis 21 y la primera parte de Dios que ya habla del cielo, de la vida eterna, del galardón de los premiados, y el epílogo está en ese contexto, en el contexto de la parte profético escatológica, profética escatológica, ¿ya? Entonces, por ese solo hecho, analizando ese solo hecho, vamos a ver algunas cosas bien particulares. Vayamos a Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 y 3. 1 y 3. Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 y 3. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 y 3? El capítulo 1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El capítulo 3, o sea, el versículo 3, perdón, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas,
porque el tiempo está cerca. El tiempo, ¿no es cierto?, dice aquí, cosas que deben suceder pronto, y después agrega, porque el tiempo está cerca. Pero lo interesante del capítulo 1, y el contexto de estos dos versículos que acabamos de leer, el 1 y el 3, es que no se menciona la segunda venida de Cristo. No se menciona la segunda venida de Cristo en el contexto de estos versículos, del capítulo 1. ¿Y saben lo que es interesante eso? Que cuando en este caso particular del capítulo 1, que está en la parte histórico-profética, se refiere a que los eventos que se van a describir en el libro o se van a comenzar a describir en el libro van a comenzar pronto. Por eso la primera iglesia iba a comenzar poquito tiempo después, el primer sello. Entonces los acontecimientos que se iban a escribir en el libro iban a comenzar pronto, pero no se refiere a la segunda venida de Cristo. A diferencia de esto, el capítulo 22 se refiere, todos los versículos que hablan en breve, pronto, se refieren directamente a la segunda venida de Cristo. ¿Y por qué? Porque como son acontecimientos que se están describiendo directamente el tiempo del fin escatológico a partir de 1798-1844, entonces son eventos que se concentran directamente en el tiempo del fin, cuando queda poco tiempo. Entonces, por eso, temporalmente, ¿qué es lo que está diciendo? No se está hablando desde que el libro fue escrito hace 2000 años atrás. No se está hablando de un tiempo mucho más acotado, más breve, más cercano. Por eso dice aquí que la segunda venida de Cristo está pronta, está cercana, yo vengo pronto, yo vengo en breve. Esa es la explicación de por qué dice, porque se está refiriendo a un tiempo ya más cercano a la segunda venida de Cristo, no como lo que dice el capítulo 1. ¿Ya? Espero que haya quedado claro, o medianamente claro por lo menos, pero esta es otra etapa en que ya se escribe eventos que están muy cercanos a la segunda venida de Cristo, como ya lo hemos visto en los últimos capítulos, por lo menos. ¿Qué más podemos decir? Bueno, con respecto a la temporalidad, yo creo que eso es lo que tenemos que decir, para que nos quede claro esa etapa, porque dice vengo pronto, vengo en breve. Ahora vamos a analizar el capítulo 6. Ya vamos a ir avanzando, ¿no es cierto? Versículo 6, perdón, versículo 6, y dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Creemos en esas palabras. Estas palabras son fieles y verdaderas. Esto agrega, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, o sea, el que dirige a los profetas cuando escriben, ¿cierto?, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, ¿cierto? Entonces aquí viene algo interesante. Se menciona que Dios es el que inspira a los profetas a escribir los eventos finales, envía a su ángel para mostrarla a los profetas. En esto incluye a Juan, obviamente, que escribe el libro Apocalipsis, para mostrar lo que va a suceder pronto. Esas visiones que escribe Juan y que escriben los profetas en general provienen directamente de Dios, ¿cierto? Y de Dios, y también a través de ángeles mensajeros que Dios envía para dar esta luz a los profetas. Pero me voy a concentrar en las primeras palabras del versículo 6. Estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Por qué me voy a concentrar en esas palabras? Porque si echamos un poquito pie atrás y vamos a Apocalipsis 21:5, Apocalipsis 21:5, que es el capítulo anterior, dice, y el que estaba sentado en el trono, o sea, Dios el Padre, dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Qué interesante. En el capítulo 21, versículo 5, dice Dios mismo, Dios Padre, Él es el que está hablando directamente, dice, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y después, en el capítulo 22, versículo 6, nuevamente se repiten las mismas palabras. Estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Y por qué resalto que esto está dicho en estos dos versículos? 21, ¿cierto? 5 y 22, 6. Porque hacen como un paréntesis. No sé si ustedes se dan cuenta. Porque si ustedes analizan qué es lo que está entre medio de estos dos versículos,
está toda la visión acerca de la santa ciudad de Dios, la santa Jerusalén. Está toda la visión que vimos la semana pasada, cuando se describe, ¿no es cierto?, su exterior, sus cimientos, sus puertas, puertas de perla, se describe la altura, se describe que está de una forma cuadrada, que tiene 2000 metros de distancia por 2000 kilómetros de distancia por cada lado. eh, Después se escribe el interior con ese río de agua viva que emana del trono de Dios. Todo eso está entre medio de estos dos versículos. ¿Por qué Dios hace eso? Dios hace eso porque nos quiere dar la certeza, reitera la certeza de que lo que está contenido entre esos dos versículos es fiel y verdadero. O sea, los que sean salvos, los que seamos salvos, vamos a poder disfrutar de todas aquellas maravillas que Dios ha preparado para sus hijos y que están descritas entre estos dos versículos. Y eso nos tiene que llenar de alegría y de esperanza, porque es Dios mismo, Dios el Padre mismo que está poniendo su palabra, Él mismo poniendo su palabra en juego para decirte a ti y a mí, esto que estoy describiendo, esto que Juan está recibiendo para escribir, yo declaro que es absoluta, total y completamente fiel y verdadero. Así va a ser, así va a ser. Y yo creo que Juan se quedó corto, o sea, cuando él escribió con palabras humanas no podía describir completamente lo que estaba viendo, o sea, él trató de llevarlo a palabras humanas, pero obviamente que lo que, cuando estemos allá y veamos lo que en vivo y en directo, lo que está ahí, nosotros nos vamos a acordar seguramente, vamos a decir, esto sí, esto es a lo que se refería Juan, pero Juan parece que las palabras se le quedaron como cortas porque era más impresionante que lo que Juan estaba diciendo, lo estaba escribiendo. Entonces eso es lo que está haciendo Dios, está dándole la firma de que es así. ¿Ya? Ahora, sigamos adelante, versículos 8 y 9. Ya nos vamos a saltar el 7 y vamos a ver los versículos 8 y 9. Versículo 8 y 9 dice, yo, Juan, soy el que oyó y que vio estas cosas. Claro, porque él las visiones que recibió, los mensajes que recibió de Dios, o los escuchó o los vio y después los escribió. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Este es un acontecimiento que se repite, ¿eh? Juan ya había cometido este error antes. O sea, se nos describe, ¿cuál es el título del capítulo 19, me parece, ¿no? El capítulo 19, versículo 10, se nos describe ya que en un momento de, ¿cómo podríamos decir?, de mucha emoción a raíz de lo que estaba escuchando, lo que estaba viendo, el capítulo 19, 10 dice que se postró delante del ángel y el ángel le dice, no me adores a mí, adora solamente a Dios, yo soy un ser creado igual que tú, así que no me puedes adorar a mí, adora a Dios. Pero parece que la visión de la santa ciudad fue tan tremenda, fue tan gloriosa, que como que la emoción embargó a Juan y no pudo evitar postrarse delante del ángel nuevamente, porque el ángel el que había sido comisionado para darle la visión, de él provenía lo que él estaba recibiendo. Entonces él se postró y nuevamente el ángel le repite lo mismo, no lo hagas, eso no corresponde, no es lo que tienes que hacer, adora solamente a Dios, porque yo soy un ser creado igual. Y esto es interesante, y uno dice, ¿por qué en la Biblia lo menciona dos veces? Y es por lo siguiente, porque el mensaje que está dando la Escritura es que el Apocalipsis, y específicamente sobre todo en la segunda parte de Apocalipsis, la profético-escatológica, el asunto de la adoración es súper, súper importante. La verdadera adoración es súper importante. Y nosotros tenemos que tener este concepto. Nosotros solamente podemos, debemos adorar a Dios, al Dios eterno y a nada más.
Si queremos confirmar esto, podemos ir a Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, versículo 15 y Apocalipsis 14, versículo 7. Yo sé que son textos que los vimos varias veces, ¿ah? Pero tenemos que tenerlos fresquitos para ir entendiendo el epílogo. ¿Qué cosa le da importancia al epílogo? El epílogo le da importancia a la segunda venida de Cristo y a la cercanía de ella. Le da importancia, como hemos visto, ¿no es cierto?, a que el testimonio que está dando Dios es fiel y verdadero. Y ahora está dando importancia a que hay que adorar a Dios y solamente a Dios. Apocalipsis 13, 15 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea, va a haber un momento que se va a obligar a adorar a algo o a alguien que no es Dios. Y eso nosotros no lo vamos a poder aceptar, a pesar de haber incluso una orden de muerte. Y el Apocalipsis 14:7 habla de la verdadera adoración. Dice, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Aquí está la verdadera adoración. La adoración a Dios como Dios, Él, el Creador. Ese otro ítem importante de entender en el epílogo de Apocalipsis, que está tocando conceptos importantes para que nosotros lo entendamos y los preservemos después de haber estudiado otros libros, ¿cierto? ¿Qué concepto? Que la segunda venida de Cristo es importante y está cerca, que las palabras que Dios ha descrito acerca de cómo va a ser la vida eterna y la nueva Jerusalén son fieles y verdaderas, y que solamente se puede adorar al Creador, al Señor, y a nada más. ¿Ya? Sigamos avanzando, vamos a ir al versículo 11 ahora. Versículo 11. Estamos saltando porque agrupé los versículos, si ustedes se dan. El versículo 11 dice algo también llamativo. Dice: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Vamos a traducir esta a palabras súper concretas, actuales. En el fondo, lo que está queriendo decir este versículo 11, perdón, es el, el malo, el que rechaza a Dios o no quiere hacer la voluntad de Dios, ya no la va a hacer. Ya no se va a arrepentir y no va a hacer la voluntad de Dios ni va a aceptar la voluntad de Dios. Ya la rechazó y no la va a cumplir. Se terminó. Pero por otro lado dice que el santo, el justo, el bueno, el que quiere hacer la voluntad del Señor, la va a aceptar, y de aquí para adelante la aceptó para siempre y se entregó al Señor para siempre. ¿A qué se refiere este versículo? A otro concepto importante que hemos explicado ya. Son todos los conceptos que ya hemos explicado en Apocalipsis. Solamente que aquí los reitera y dice: estas son cosas importantes que queden en la mente. ¿Ah? ¿Y cuál es el concepto? El concepto es el fin, que va a llegar el momento en que la gracia de Cristo se va a terminar. O sea, va a llegar un momento antes de la caída de las plagas, como lo vimos en los pasajes, en los capítulos anteriores, en que ya Dios va a decir: se terminó la obra de intercesión de Cristo en el cielo, ya no va más, se terminó, ya todo está decidido, viene la segunda venida de Cristo, van a caer las plagas, que es la señal de que se terminó el tiempo de gracia y ya no hay caso. El que es justo, y el que es injusto, es injusto. Y no hay vuelta atrás. ¿Ya? Eso menciona aquí. Otro concepto importante que menciona aquí: el fin del tiempo de gracia, diciendo, como también puede ser, entre comillas, una advertencia. Como decir, no juegues con la gracia de Cristo, porque la gracia de Cristo, si bien es enorme, si bien es eterna, si bien es grande, tiene un límite que es cuando tú tienes que decidir. Y a partir de ahí, decidiste, ya no hay nada que hacer, ¿cierto? En el tiempo del fin. Hoy día uno puede decidir mal y puede echar pie atrás, porque la gracia de Cristo todavía está abierta a toda la humanidad. Pero aquí advierte, pero va a llegar el momento que eso se va a terminar.
¿Ya? Y eso ya lo analizamos en los capítulos anteriores. Pasemos ahora al versículo 13. Versículo 13. Mira lo interesante, dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Estos son términos o textos o frases, si tú quieres decirlo, que señalan a la divinidad. Estos se aplican directamente a la divinidad, porque cuando tú lees esto, yo soy el alfa y la omega, que es la primera y la última letra del abecedario griego, es como la A y la Z de nuestro abecedario español. Cuando tú lees el principio y el fin, el primero y el último, está hablando en el fondo del concepto de eterno. O sea, está hablando aquí de que el eterno, Dios, el eterno, el creador, el eterno, se está presentando aquí. El Dios eterno. Eso es súper interesante, porque sabes que esto está en el epílogo, cuando el libro se termina, o sea, estas son las palabras importantes que tienen que quedar, o sea, el autor del Apocalipsis, que es Dios mismo, está diciendo, en el epílogo del libro, en las últimas palabras, yo quiero dejar conceptos súper claritos para que todos mis hijos los tengan claro en su mente. Y aquí, ¿cuál es el otro concepto que estamos viendo? El eterno, el que no tiene principio ni fin. Y no es raro porque si vamos a Apocalipsis capítulo 1 y nos vamos al versículo 8, mira lo que vamos a descubrir. Apocalipsis 1, los primeros versículos incluyendo el 8 que vamos a leer a continuación, son el prólogo, son la introducción, el prólogo, la introducción del libro. Hoy día nosotros estamos viendo la parte final, la conclusión, el epílogo. Y en el epílogo se habla del Dios eterno. Pero en la introducción del libro Apocalipsis también se habla del Dios eterno. O sea, quiere decir que el Dios eterno está desde el principio del libro Apocalipsis hasta el final. O sea, el concepto del Dios eterno es un concepto que abarca todo el libro Apocalipsis. Todo el libro Apocalipsis. Por eso el versículo, Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Fíjate, ahí te queda claro que es un concepto que abarca todo el libro. Que Dios es un Dios sin principio ni fin, un Dios que lo es todo y que es eterno, divino y eterno, cualidad que nosotros nunca vamos a tener, ¿sabías tú? Nosotros nunca vamos a tener una cualidad intrínseca dentro de nosotros, propia de nosotros, de ser eternos. Nosotros vamos a ser eternos dependientes. Mira ese concepto, eternos dependientes. ¿Qué significa esto? Dios es eterno en sí, en esencia, en su ser personal. Pero tú y yo vamos a ser eternos dependientes. ¿Dependientes de qué? Dependientes de Dios. Mientras se establece esa relación entre la humanidad y el eterno Dios, nosotros vamos a ser eternos. Por eso vamos a ser eternos. ¿Por qué? Porque vamos a estar en comunión con Dios por toda la eternidad. Y de hecho, en la escritura, tanto en Génesis, al principio de la historia de la humanidad, no sé, en Génesis, ahora en Apocalipsis, se nos dice que existe algo maravilloso que es el árbol de la vida. ¿Te das cuenta que eso también es interesante? En el principio de la vida, en Génesis, se habla del árbol de la vida, y en los últimos capítulos de Apocalipsis se habla del árbol de la vida, nuevamente. O sea, nosotros somos dependientes porque Dios nos otorga un don a través de este árbol de poder tener vida eterna dependiendo de Dios. Ahora, sigamos avanzando en los conceptos que están aquí. Vamos a ir al versículo 16. ¿Va? Estamos viendo, analizando versículos saltados, pero lo estamos agrupando. Estamos tratando de agrupar, después vamos a agrupar los que faltan. Capítulo 16. ¿Qué dice el capítulo 16? Dice, es Jesús el que está hablando aquí. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Acuérdate que el libro Apocalipsis, si tú lees Apocalipsis capítulo 1, te vas a dar cuenta que el libro de Apocalipsis es un libro que se escribe, como lo dice el mismo libro, como una carta
para 7 iglesias que están mencionadas, Éfeso, Esmirna, todas las que ya hemos visto, las 7 iglesias. Y aquí dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Acuérdate que las iglesias mencionadas en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 simbolizan iglesias que existían en ese tiempo en la provincia de Asia, que es lo que hoy día conocemos como Turquía. Pero además simbolizan a la iglesia de Cristo desde que Juan escribe el Apocalipsis hasta la segunda venida de Cristo. O sea, es la iglesia cristiana a través de toda la historia del cristianismo. Entonces aquí está diciéndose que está hablando de ese testimonio que entrega Cristo a toda la iglesia cristiana de todas las épocas, incluyéndonos a nosotros. Y aquí él se describe de dos formas. Dice, yo soy la raíz y el linaje de David, del rey David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y aquí hay unos símbolos súper interesantes de cómo Cristo se presenta en el epílogo del libro Apocalipsis. Primero se presenta como el Mesías. Yo soy la raíz y el linaje de David. ¿Por qué? Porque si tú lees textos, sobre todo, por ejemplo, de los evangelios, te vas a dar cuenta, y del Antiguo Testamento también, obviamente, te das cuenta que al Mesías se le llamaba el hijo de David, el hijo de David. Y de hecho, a David se le había prometido que de su descendencia nunca faltaría rey. Y esto todo nos lleva a un concepto interesante, que de la descendencia de David iban a ser aquel que tenía el derecho a ser rey para siempre. Por eso en Apocalipsis nosotros vemos esa manifestación, me parece que Apocalipsis 19, ¿no es cierto? Cuando dice, hay aquí que viene el rey de reyes y señor de señores. ¿Te acuerdas que está escrito en el mundo y en la ropa? Y analizamos que eso significaba que quería hacer una reiteración porque eso era sumamente importante. Rey de reyes, señor de señores, rey de reyes, señor de señores. O sea, una, una, como una superlativo de quién es y qué autoridad tiene Jesús. ¿Ya? Entonces aquí se presenta como él, la raíz y el linaje de David, el que tenía la autoridad para ser rey y llegó a ser rey. Y ahora uno dice, ¿y la estrella resplandeciente de la mañana? ¿Qué significa eso? No sé si tú has estado de madrugada, a mí me ha tocado estar muchas veces de madrugada por mi trabajo, pero es interesante porque cuando ya está a punto de amanecer, lo primero que se ve es una estrella, una lucecita. Es bien llamativa porque es como grande, o sea, como brillante. Como que brilla más que la otra estrella, por eso. Bueno, lo primero interesante es que no es una estrella, es un planeta. Es Venus, ¿no es cierto? Venus. Es Venus. O sea, ahí estás viendo directamente el planeta Venus. Y que resplandece porque como está más cerca del Sol que nosotros, ¿no es cierto? Obviamente resplandece mucho más y rebota la luz del Sol en él y por eso llega la luz hasta nosotros, a la Tierra. Pero lo interesante es que cuando aparece esa estrella de la mañana, que es Venus, simboliza que está a punto de llegar el día, que está a punto de terminarse las tinieblas. Entonces, esto es lo que menciona justamente, porque eso simboliza a Cristo. Simboliza, Cristo es la luz que nos señala el término de las tinieblas y el principio del día. ¿Te parece hermoso esa metáfora? Bellísimo. Es bellísimo. Amén. Cristo, cuando llega a la vida de alguien o cuando llega al mundo, es la luz que termina con las tinieblas para que comience el día. Y aquí es súper apropiado. ¿Por qué? Porque ahora realmente amanece para siempre. ¿Te acuerdas cuando escribimos la Santa Ciudad? Dice que no iba, la luz del sol y la luz de la luna no se veían porque iba a ser siempre día, siempre iba a estar iluminado con gran luz porque esa luz emanaba del Padre y del Hijo y que no iba a haber necesidad de otra luz porque todo el día iba a ser día en la Santa Ciudad, porque la luz que emana de ellos es extraordinariamente potente y grande. Entonces nunca más va a haber oscuridad, nunca más tinieblas.
Ese es el símbolo, muy, muy interesante y atingente lo que estamos analizando. Sigamos adelante. Pero también, así como hemos visto todos estos versículos, agrupé unos versículos que hablan de advertencias. Aquí hay advertencias, advertencias que son importantes de tomar en cuenta. Si Dios consideró que debían estar estas advertencias, es porque son advertencias que tienes que tomar en cuenta tú y yo. A ver, primera advertencia, versículo 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. O sea, este libro es para divulgarlo, para enseñarlo, para estudiarlo, porque es un libro abierto, no para esconderlo ni para sellarlo. O decir, o que una persona te diga, no, si el libro de Apocalipsis no se puede estudiar porque el libro de Apocalipsis es muy extraño, no hay cómo estudiarlo. No, vale. Es un libro totalmente abierto para que tú lo estudies y para que tú lo divulgues y lo enseñes. Segunda advertencia, versículo 15, dice, más los perros, y aquí una mención interesante porque habla de los perros. ¿Qué problema tienen los perros? Pobres perros, ¿no es cierto? Hay más de algunos de ustedes capaz que aman los perros, ¿cierto? Y que tenga un perrito en la casa y lo ame y lo alimente y lo cuide y sea realmente un alivio y un motivo de alegría el ver a ese perrito cuando le muestra uno cariño, etc. Pero aquí dice, más los perros estarán fuera. No aquí menciona una serie de personajes que no van a estar en la santa ciudad de Dios. Menciona a los perros, menciona a los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. O sea, hay un set de personas o un set de personas con ciertas actitudes, ciertas cosas, ¿no sé qué son mencionadas aquí? Que no van a estar en el santo cielo. Esto es otra realidad que el epílogo del libro de Apocalipsis resalta. Que no todos van a salvar. Lamentablemente, no todos van a salvarse porque hay algunos que van a decidir perderse. Y es literalmente así. Hay algunos que van a decidir perderse. O sea, van a decidir no entregarse a Cristo, no obedecer a Cristo, no buscar a Cristo, no aceptar la salvación de Cristo y se van a perder. Así de sencillo, porque ellos lo decidieron, no porque Dios lo decidió para ellos, sino porque ellos lo decidieron para sí mismos. Entonces, y ahora la mención, ¿por qué los perros? Porque los perros, para los israelitas, los judíos, era un símbolo de inmoralidad. Te preguntarás, ¿inmoralidad? ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta de los animales que tú tienes cerquita, próximos a ti, hay muchos animales como los pajaritos, incluso los gatos, que tú cuando ellos tienen su apareamiento, tú prácticamente no los ves. Pero los perros hacen sus cosas, por decirlo así, públicamente y en forma súper visible, y en forma súper, ¿cómo podemos decir? Hasta podemos decir escandalosa, como muy, muy efusivamente, muy público, muy a la vista de la gente. Yo creo que todos que estamos aquí hemos visto alguna vez esa situación, ¿ah? Y hemos visto cosas, algunas hasta pueden darse para broma, ¿no es cierto? Pero es así, entonces, por ese motivo para los judíos, los perros eran un símbolo de inmoralidad. Entonces aquí se refiere también a los inmorales. ¿Ya? Sigamos adelante. El versículo 18 y 19, la otra advertencia. 18 y 19. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Mira qué interesante. Aquí habla de dos actitudes frente al libro de Apocalipsis. Aquellos que le agregan cosas, le añaden cosas al Apocalipsis que no están en el Apocalipsis. Aquellos que le quitan cosas. ¿Cómo podríamos descrificarlo esto? Aquellos que le dicen, no, o sea, el Apocalipsis como que hay que ponerle un poquito más, ¿no es cierto? ¿verdad? Le agregan.
Y también hay algunos que dicen, no, esto es muy complicado explicarlo, le quitan cosas. No quieren mencionar cosas, se guardan. O no las quieren estudiar, no las quieren entender porque le parece que son peligrosas de entender, por decirlo así. Pero todos aquellos que agregan o quitan cosas del libro que dicen que están bajo, ¿cómo podríamos decirle? ¿Maldición? Bajo una maldición. Dice que aquellos que añaden, Dios les traerá las plagas que están descritas en el libro sobre ellos. Y aquellos que quitan, Dios los quitará del libro de la vida. Y por lo tanto no van a poder disfrutar de la santa ciudad y todas las cosas maravillosas que están escritas en estos últimos capítulos de Apocalipsis. Otra cosa para entender. ¿Importante esto del libro de Apocalipsis? Sí. ¿Hay que divulgarlo? Sí. Pero hay que tener cuidado para no caer en ninguno de estos dos errores. ¿Ya? Ahora, sigamos adelante. Después de la advertencia vamos a analizar las bienaventuranzas, porque también las bienaventuranzas, bendiciones. Mira, la primera está en el versículo 7, ahí donde ya le señalamos que estaba mencionada la segunda de Cristo, dice, he aquí vengo pronto, después viene la bienaventuranza. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, o sea, bienaventurado aquel que estudia lo que está escrito en Apocalipsis, lo medita para entenderlo mejor y lo atesora en su corazón, ¿cierto? Lo guarda en su corazón, lo atesora en su corazón para llegado el momento, ¿cierto? Poder aplicarlo. Pero lo primero que tiene que hacer la persona es estudiar y atesorar, guardar el libro de Apocalipsis en su mente, en su para poder después aplicarlo en el momento adecuado. La otra bienaventuranza, el versículo 14. En el versículo 14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. O sea, dice que hay algunos que van a tener derecho a comer del árbol de la vida y a entrar por alguna de esas 12 puertas de perla que están alrededor de la Santa Ciudad. Van a poder entrar a la Santa Ciudad. Y dice que estas personas son específicamente las que lavan sus ropas. Qué interesante. ¿Sabes tú que en la escritura se usa mucho la metáfora en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la metáfora de las ropas? Incluso se dice que la justicia de Cristo, la justicia esa con que nos salva, es una vestidura. De hecho, la escritura dice que Cristo nos cubre con su justicia. O sea, es como que Cristo nos diera un manto, una ropa, una vestidura con la cual nos cubre para que no estemos desnudos delante de Dios en nuestra vergüenza, en nuestra desnudez. Y eso es una ropa. Entonces aquí dice, pero aquí dice, se habla mucho de la ropa en la escritura. Así también que se describe a aquellos que están en falta como una ropa sucia, con manchas, ¿cierto? Que necesita ser limpiada, necesita ser lavada. Y ahí está el concepto justamente de aquí. Lavan sus ropas. O sea, para entrar en la Santa Ciudad y tener la bendición que está haciendo aquí, tú tienes que lavar tu ropa. Esto no significa que vas a tener que pescar tu ropa ahora y lavarla en la lavadora, no, significa eso. Como estamos hablando de cosas espirituales, estamos hablando que tenemos que lavar nuestra conducta, para que nuestra conducta se acerque a la semejanza de Cristo. Y necesitamos, obviamente, de la vestidura de Cristo para que nos cubra. Y necesitamos del detergente que lava la vida de las personas. Y ese detergente es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, cuando es tomada por una persona, es aceptada por una persona y obedecemos la palabra del Señor, Cristo, además de cubrirnos con su justicia, nos va limpiando, nos va perfeccionando, nos va limpiando en todas nuestras inmundicias, ¿no es cierto? Y de esta forma nosotros vamos lavando nuestras ropas en la sangre del Cordero. La bienaventuranza. Ahora vamos a la promesa. Hay una promesa súper linda. Esa está en Apocalipsis 22:17. Dice, y es como una promesa y una invitación, ¿ah? Es promesa, pero también es una invitación. Dice, y el Espíritu, que se refiere al Espíritu Santo, y la esposa, que se refiere a la iglesia de Cristo, dicen,
ven. O sea, están invitando a ti y a mí. Ven, ven, ven a Cristo, ven a salvarte, ven a recibir todas estas maravillas, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, que se siente insatisfecho, le falta algo que llenar en su vida y tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y es interesante porque en el capítulo 22, los primeros 5 versículos, se nos menciona al río de agua viva, al río de agua viva. Y ese río de agua viva dice que va por la calle principal de la Santa Ciudad, emana del trono de Dios y del Cordero. Es un agua, me imagino, transparente, a la cual a ambos lados crece el árbol de la vida, ¿cierto? Y esa agua de la vida va a estar en la Santa Ciudad y todos aquellos que entren a la Santa Ciudad van a poder verla y me imagino que van a poder tomar de esa agua, que va a ser espectacular. Imagínate tomar un sorbo de esa agua. Pero aquí la invitación que está en el versículo 17 del capítulo 22 nos dice que hoy el Espíritu Santo, hoy la iglesia de Cristo, hoy te están invitando a ti y a mí, si tenemos necesidades, si tenemos sed, si estamos sedientos, nos está diciendo que hoy mismo podemos empezar a tomar de esa agua de la vida. Mira lo que está diciendo la Escritura. Cristo dijo en los evangelios, el que tenga sed, venga, porque yo le daré el agua de la vida. O sea, Cristo es el que da el agua de la vida. Y te podría dar muchas metáforas que están en el Antiguo Testamento. Es muy lindo, como esa roca que Moisés la golpeó y que dio agua, y con esa agua bebió todo el pueblo de Israel, que era mucha gente, y esa agua emanaba de una roca, esa roca era Cristo. Y de esa roca emanaba esa agua que satisfacía las necesidades, saciaba las necesidades del pueblo de Israel. Entonces, hoy día mismo tú puedes empezar a tomar esa agua. No necesitas esperar a llegar a la Santa Ciudad para empezar. No. Lo que pasa es que cuando estés en la Santa Ciudad, ya la vas a poder mirar directamente, emanando el trono de Dios y beberla totalmente. Ahí va a ser la consumación máxima de saciar toda necesidad y ya nunca más estar sedientos por ningún motivo. Nunca más. Y ahora vayamos a los últimos capítulos, ¿no? Al último versículo, el versículo eh, 21. 21. Ah, perdón, me faltaba el versículo 12. El versículo 12 dice aquí otra cosa interesante, dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea, aquí Dios, Jesús claramente dice que Él tiene un galardón, un premio, y te lo quiere entregar, y se lo va a entregar a todos los que se han entregado. Así de claro, ¿cierto? Ahora vayamos al versículo 20 y 21, los últimos dos versículos de Apocalipsis y de toda la Biblia. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Que la gracia, el regalo del don inmerecido de Cristo Jesús, sea para todos nosotros, para ti y para mí. Amén. Y con esto hemos concluido el libro de Apocalipsis. Amén. Gloria a Dios, qué bonito.